Hola a todos y todas, les traigo la cuarta temporada de la novela Teen Wolf. Lobos adolescentes, no olviden que la novela le pertenece a su respectivo creador. Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Teen Wolf, simplemente estoy tomando prestado los personajes y el mundo creado por Jeff Davis y sacudiendo un poco las cosas. Capítulo 7. Iluminado. Allison y su padre siguieron tratando de empujar, pero la puerta no se movía. Allison se preocupó más cuando los gritos de Isaac ya no se podían escuchar. Isaac. Ella gritó. Atrás, le dijo mientras la sacaba de la puerta. Chris luego retrocedió y luego comenzó a patear la puerta hasta que se abrió. Allison rápidamente entró corriendo para encontrar a Isaac en el suelo, en un pequeño grupo, sin moverse, como si hubiera estado paralizado. Cuando ella alcanzó a tocar su rostro, fue cuando él comenzó a moverse, pero para tratar de alejarse de ella. Su piel es como el hielo, dijo con voz temblorosa. Chris luego movió su rostro y tomó la linterna para mirarlo a los ojos. Isaac, mírame, le dijo con severidad. Pero permaneció completamente insensible a ellos y a la luz. No vio otra forma de comunicarse con él, excepto una. Está bien, Isaac, tienes que girar. Tienes que activarlo. Isaac se quedó allí como un zombi, así que Chris fue y le dio un puñetazo en la cara. Tienes que darte la vuelta, dijo antes de enviarle otro puñetazo. Doblar. Dijo antes de golpearlo aún más fuerte. Isaac se puso rígido cuando sus ojos brillaron ante ellos antes de que pareciera salir de su aturdimiento y fue a sentarse contra el poste de la cama, presa del pánico. Miró a su alrededor y vio que solo estaban ellos dos en la habitación con él. El rostro de Isaac estaba completamente pálido cuando algunas lágrimas comenzaron a caer cuando todo volvió a él. ¿Los viste? Él susurró. ¿Oms? Preguntó Allison. Eran 5 de ellos, graznó. Vestían de negro, yo no podía ver sus rostros. Estaban cubiertos. ¿Qué, quieres decir que usaban máscaras? Le preguntó mientras movía para tomar su mano para tratar de calmarlo. Isaac todavía temblaba ya que todavía sentía frío por dentro. Pude ver sus ojos. Eran de color amarillo verdoso como una luciérnaga. En ese momento, Chris se puso de pie y rápidamente comenzó a moverse hacia la ventana. Estaba claro que lo que había atacado a Isaac era sobrenatural y se había metido en el apartamento a pesar de que lo había asegurado. El sistema de seguridad no se activó, dijo cuando vio que la cerradura no estaba manipulada y que la ventana no parecía forzada. Entonces, ¿cómo entraron? Allison le preguntó. No lo hicieron, tosió Isaac. Es como que salieron de las sombras. Chris luego se congeló. Eso le sonaba demasiado familiar. Allison se dio cuenta. ¿Sabes lo que eso significa? Papá, dijo cuando él no se movió para responderle. No estoy seguro, dijo mientras comenzaba a moverse hacia la puerta. Pero se detuvo y volvió a mirarlos. Escuchen, ustedes dos necesitan mantener esto en silencio durante unas horas. ¿De todos? Isaac preguntó. Durante 24 horas. Allison entrecerró los ojos. ¿Podrían haberlo matado, papá?, murmuró. Pero no lo hicieron y hubo una razón por la cual. Creo que podrían haber estado detrás de mí. Con eso, los dejó a los dos en la habitación para mirarse con confusión y miedo. ¿Por qué alguien o algo estaría detrás de él? ¿Y por qué no querría que se lo contaran a Scott y a los demás? Chris fue rápidamente a su habitación y comenzó a mirar dentro de uno de sus gabinetes, donde metió las manos dentro y sacó una caja. Luego miró hacia adentro para vislumbrar la imagen de una máscara rota. Uno del recuerdo de una noche en la que había tratado de no pensar durante años. Scott, Stiles, Kira y Lydia estaban parados afuera de la central eléctrica cuando un par de patrullas se detuvieron. Sin duda fue para ver qué había detrás del apagón. Entre esos autos estaba el del sheriff y él salió del auto y solo los miró. Lydia gritó que Barrow estaba adentro mientras Scott tenía su brazo alrededor de Kira, quien estaba muy interesada en sus zapatos. El sheriff envió a sus ayudantes adentro mientras él se acercaba a ellos, a su hijo que solo lo miraba fijamente. ¿Qué pasó aquí, Stiles? Siseó a su hijo. ¿Cómo encontraron a Barrow aquí y quién es ella y por qué se llevó a esta chica? Preguntó mientras miraba a Kira. Stiles suspiró. ¿Quieres la verdad o la verdad? Preguntó con los ojos entrecerrados. Stiles luego miró a Kira y Scott miró hacia arriba y captó la mirada del sheriff con el mismo tipo de mirada que Stiles tenía cuando le contó sobre Lydia. Oh, tienes que estar bromeando, suspiró incansablemente.
2 veces en un día. Pero entonces Stiles se puso rígido. Papá. El sheriff se dio la vuelta y vio que llegaba un coche nuevo. El coche del agente McCall. Salió y los miró a todos con ojos entrecerrados. Antes de que se dieran cuenta, todos estaban de regreso en la oficina del sheriff en la estación. El lugar aún estaba oscuro ya que la energía no había sido restaurada. Scott, Stiles y Lydia le dieron al padre de Scott una versión resumida y vaga de lo que había sucedido después de que Barrow secuestrara a Kira y la llevara a la subestación. El sheriff simplemente se sentó en su escritorio pacientemente mientras leía fácilmente lo que decían su hijo y sus amigos. Sabía que Stiles le contaría la historia completa, con detalles confusos y espantosos, más tarde, así que se quedó allí sentado, dejándose ver cómo el agente McCall se frustraba por las vagas explicaciones que estaba recibiendo con diversión disfrazada. ¿Cuándo llegaste allí? Les preguntó el agente McCall. Al mismo tiempo, dijo Stiles tan simplemente como pudo. ¿Al mismo tiempo que quién? Preguntó McCall. Al mismo tiempo que yo, le dijo Scott. ¿Por coincidencia? ¿Qué quieres decir con coincidencia? Stiles le preguntó. Eso es lo que te estoy preguntando, dijo levantando un poco la voz. Ustedes dos llegaron al mismo tiempo. ¿Fue una coincidencia? Eso hizo que todos ellos simplemente lo miraran. ¿Me estás preguntando? Scott le preguntó. Stiles lo miró. Creo que me está preguntando a mí. Creo que les está preguntando a los dos, les dijo Lydia a ambos. Está bien, interrumpió McCall. Déjame responder las preguntas. Eso hizo que todos abrieran los ojos como platos, excepto Kira, que solo miró hacia abajo mientras jugueteaba con los dedos en silencio. Detrás de él, el sheriff trató de mantener a un compositor profesional pero aún escondía su sonrisa detrás de su mano. Déjame hacer las preguntas, se corrigió McCall. Solo para tener esto absolutamente claro. Barrow estaba escondido en el armario de química de la escuela y alguien le dejó un mensaje codificado en la pizarra diciéndole que matara a Kira. Luego Barrow llevó a Kira a una subestación eléctrica y la ató con la intención de electrocutarla, lo que oscureció a toda la ciudad. Stiles asintió. Suena bien, murmuró. McCall lo miró directamente. ¿Cómo sabías que él la llevaría a una subestación de energía? Bueno, porque él era ingeniero eléctrico, así que ¿dónde más la llevaría? Se encogió de hombros. Esa es una gran deducción, Stiles. Bueno, ¿qué puedo decir? Me parezco a mi padre. Está en la policía, dijo con una sonrisa antes de enviarle un guiño a su padre. Uno que hizo que su padre casi se riera, pero que rápidamente cubrió con una tos. Stiles, solo y responde al hombre, trató de decir con seriedad aunque estaba claro que estaba disfrutando esto. Hicimos una buena suposición, dijo Stiles simplemente. McCall suspiró antes de mirar a su hijo Kira. ¿Y ustedes dos qué estaban haciendo? Comiendo sushi, dijo Kira al mismo tiempo que Scott dijo. Comiendo pizza. Se miraron antes de que Scott dijera comiendo sushi y Kira dijera comiendo pizza. Eso solo hizo que McCall entrecerrara los ojos hacia los dos. Comiendo sushi y pizza, lograron decir los dos juntos. ¿Cree usted esto? McCall le respondió al sheriff. Pero se encogió de hombros y sacudió la cabeza. Para ser honesto, no he creído una palabra de lo que Stiles ha dicho desde que aprendió a hablar. Pero creo que estos niños se encontraron en el lugar correcto en el momento correcto. Y esa chica sentada allí tiene mucha suerte por eso. McCall luego miró a la chica nueva. ¿Kira? ¿Es así como lo recuerdas? En ese momento, Scott, Stiles y Lydia miraron a Kira e incluso se inclinaron un poco hacia ella cuando lo hicieron. Kira miró a cada uno de ellos y los vio con la misma mirada apremiante. Luego fue y miró el rostro expectante del agente McCall y asintió. Sí, murmuró ella. ¿Puedo recuperar mi teléfono ahora? McCall negó con la cabeza. Lo siento, pero no, le dijo con severidad. Me temo que es evidencia oficial. Estaba claro para el agente McCall que había algo que todos en esta sala no le decían. Que ellos, tal vez incluso el sheriff y su ex esposa, parecían estar involucrados en algo que los llevó a estas situaciones constantes e inexplicables que aparecían en Beacon Hills. Pero, sea lo que sea, parecía que no se acercaría más al tratar de resolverlo aquí y ahora. Entonces, fue y les dio permiso a todos para que se fueran mientras le entregaba el teléfono de Kira a un agente para que lo guardara con evidencia. Scott llamó a su hijo antes de que pudiera irse con sus amigos. Scott se detuvo y se volvió para mirarlo.
No sé por qué están mintiendo. O por qué Stilinski se contenta con escuchar esta basura, pero trata de recordar algo. Si la mitad de esta historia sobre Barrow es cierta, entonces no solo alguien lo soltó, sino que es un peón en su pequeño juego. Un asesino en masa es bastante malo. Un asesino en serie controlado por alguien, mucho peor, le advirtió. Scott entrecerró los ojos cuando su padre dijo eso. Sí, yo lo entiendo. Ya sabía que alguien tenía que haber apuntado a Barrow en la dirección de Kira viendo cómo Stiles y Lydia habían encontrado ese mensaje en la escuela. Alguien que supiera algo sobre Kira. Algo que ninguno de ellos hizo. Su padre asintió. Está bien, vete a casa. Es una noche de escuela. Scott resopló cuando salió para encontrar a Kira parada a un lado con Lydia mientras Stiles estaba hablando con su padre. Kira estaba mirando en su dirección, pero cuando trató de mirarla, ella se apartó y miró hacia otro lado mientras parecía estar abrazándose a sí misma con nerviosismo. Podía sentir lo nerviosa que estaba Kira desde aquí y supuso que no podía culparla. Tal vez ahora no era el mejor momento para tratar de hablar con ella sobre lo que había sucedido. Con las luces del pueblo apagadas, la luna era la mayor fuente de luz para la mayor parte de Beacon Hills. Aquí y allá, había algunas linternas que ayudaron a iluminar el área para la gente. Para un par de jóvenes preadolescentes, eran el blanco de una diversión agresiva. Bajaron los pies y destrozaron farol tras farol, riéndose. Pero entonces escucharon un sonido. A medida que se hacía más fuerte y más cercano, se dieron cuenta de que no era un solo sonido, sino muchos sonidos que sonaban como uno solo. Eran pasos. En la niebla de la noche, 5 figuras oscuras se hicieron visibles a la luz de la luna. Estaban marchando, juntos como uno. Los 2 niños vieron que estaban vestidos como oscuros encapuchados, samuráis. Incluso pudieron ver que cada uno de ellos tenía puesta la misma máscara. La vista hizo que los chicos se pusieran rígidos y permanecieran tan quietos como estatuas mientras trataban de no llamar la atención mientras pasaban junto a ellos. Permanecieron quietos incluso después de que desaparecieron por el camino, fuera de su vista. Las 5 figuras siguieron marchando hacia donde había algunas luces parpadeantes más adelante. Procedía de un par de coches de policía, aunque solo en uno todavía había un ayudante esperando dentro a que apareciera el ingeniero para intentar inspeccionar los daños mientras todos los demás estaban dentro de la subestación. Estaba escuchando su radio de despacho cuando miró hacia arriba y vio a los 5 parados frente al edificio. Rápidamente abrió la puerta y salió del auto. Lo siento, pero ustedes no pueden quedarse aquí. Tienen que seguir adelante ahora. Los 5 mantuvieron la mirada en la subestación como si no hubiera hablado. Lo siento, pero todos tienen que irse, ahora, les dijo más fuerte y más firme. Como uno solo, los 5 se giraron para mirarlo, dándole una buena mirada a sus máscaras. Un suave chasquido resonó en el aire mientras miraban al ayudante y en realidad lo hizo tragar un poco nervioso. Incluso dio un pequeño paso hacia atrás. Los 5 se volvieron para mirar hacia la subestación nuevamente por un momento antes de comenzar a marchar, como uno solo. El ayudante los observó mientras se marchaban con la cara un poco pálida y un escalofrío que le recorría la columna. Estaba tan tenso mientras los miraba que dio un respingo cuando alguien le tocó el hombro pero se calmó rápidamente cuando vio que solo era su compañero. ¿Qué pasa contigo?, le preguntó el chico. El diputado miró hacia atrás y vio que no había más señales de las 5 figuras oscuras. Nada, dijo aclarándose la garganta y sacudiendo la cabeza. Solo, ya sabes, todo puede afectar a un chico. Halloween, apagones, muy buenos disfraces. Correcto, su compañero se estiró torpemente antes de mirar hacia la subestación. Bueno, cuanto más rápido puedan arreglar todo aquí, más rápido podremos recuperar la energía. Confía en mí, no quieres un apagón en Halloween de todos los tiempos. Kira estaba en su habitación encendiendo unas velas ya que no había luz. Alcanzó su cámara y luego miró el espejo frente a ella. Ella tomó una foto de su reflejo. Luego miró la pantalla y dejó escapar un pequeño suspiro ante la imagen. Era ella, pero sus ojos estaban iluminados como una llamarada de sol y. Parecía haber una especie de fuego rodeándola. Pero parecía tener algún tipo de forma, pero no pudo distinguir exactamente qué era. ¿Qué le sucedía a ella? ¿Qué era ella? Stiles estaba en su cocina, sirviendo un poco de crema en una taza, antes de levantarla y tomar un sorbo. Stiles hizo una mueca mientras lo bebía. Luego escuchó un movimiento detrás de él y vio a su padre entrar en la habitación.
Su padre olfateó el aire antes de entrecerrar los ojos. ¿Acabas de hacer café? Sí, tosió Stiles. Stiles, tú no bebes café. ¿Odias el café? Sí, y estoy recordando por qué, dijo mientras arrugaba la cara antes de tomar otro sorbo. Pero me siento un poco cansada, así que necesito un poco de impulso. ¿No podías dormir? No realmente. Supongo que tratar con un terrorista psicópata que trató de electrocutar a una chica que no recibió ni un rasguño mientras la ciudad se apagó por completo podría tener algo que ver con eso. Stiles fue a dar un paso, pero cuando lo hizo, se tambaleó y parecía que se iba a caer. Su padre se movió para llegar a él, pero Stiles se estabilizó rápidamente. Está bien. Stiles, dijo su padre. Papá, realmente estoy bien. Stiles fue a frotar la parte superior de sus párpados. Solo, perdí el equilibrio por un segundo. Está bien. Estoy bien, presionó. Sí, mira Stiles, si no te sientes con ganas, entonces podrías saltártelo por hoy. Deberías volver arriba y tratar de dormir un poco. Pero Stiles rápidamente negó con la cabeza. No, estoy bien, papá. Estaré bien. Además, después de lo de anoche tenemos que ir y vigilar a Kira. ¿Sabes? Los niños normales estarían tratando de presionar a sus padres para que los dejen quedarse en casa y no ir a la escuela sin tratar de discutir para que los dejen ir. Pero suspiró derrotado. Está bien, pero vuelve después de la escuela y descansa un poco, ¿de acuerdo? Está bien, murmuró Stiles mientras iba a dejar la taza de café y alcanzaba su bolso. Pero antes de que Stiles pudiera comenzar a salir de la cocina, su padre lo detuvo. Stiles, creo que hay algo que deberías saber. No sé si todo encaja exactamente, pero hay algunas cosas que rodean el escape de Barrow que creo que deberías saber. La cara de Stiles cayó. ¿Qué? Los pasillos de la escuela secundaria estaban más oscuros de lo normal con las ventanas y puertas dispersas que proporcionaban la única fuente de luz. Todavía no había electricidad, pero las clases aún se reanudarían. Un hecho que el entrenador Finstock quería asegurarse de que fuera alto y claro. Y por alto y claro, literalmente se refería a él paseando por los pasillos con un megáfono en la mano. Presionó el botón del timbre antes de volver a colocarlo en el micrófono. La clase comienza en 5 minutos. Solo porque no hay electricidad, no esperes que no haya escuela. Pasó junto a Stiles que estaba terminando de poner algunos libros en su casillero. Eso fue un triple negativo. Muy impresionante, entrenador. Copia eso, le respondió el entrenador con el megáfono. Stiles se estaba preparando para cerrar su casillero cuando accidentalmente tiró las llaves. Los recogió cuando entrecerró los ojos al ver que había una llave extra en su anillo. Hola, ¿de dónde vienes? Murmuró. Pero no pensó mucho más en ello ya que se dio la vuelta y notó que Scott entraba por las puertas. Luego vio a Scott detenerse y mirar hacia un lado. Stiles miró y vio que estaba mirando a Kira. Tan pronto como notó a Scott, rápidamente se dio la vuelta y comenzó a moverse rápidamente. Scott fue a tratar de atraparla, pero Stiles rápidamente se acercó y lo agarró. No, dijo alejándolo. Detener. Necesito hablar con ella, trató de argumentar. Pero Stiles no dejó ir a Scott. No, no lo haces. Recuerda que alguien dejó un mensaje codificado diciéndole a Barrow que la matara. Por eso necesito hablar con ella. Scott, de ninguna manera. Mira, literalmente no sabemos nada sobre esta chica. ¿Quién es realmente o qué es y por qué se la llevaron? Hasta que descubramos si es otro monstruo psicótico que va a asesinar a todos. Voto en contra de cualquiera. Y toda la interacción, dijo sacudiendo la cabeza y cortando el pensamiento de raíz. ¿Y si ella es como yo? Scott lo intentó. Stiles entrecerró los ojos. Esa chica caminó a través de 21 gigavatios de electricidad, no es como tú. Recordaba perfectamente bien lo que la electricidad les hacía a los hombres lobo. Scott estaba completamente aturdido e indefenso por Barrow y eso fue solo por un pequeño golpe. Pero Kira se sorprendió tanto que se cortó la luz en todo el pueblo y no se hizo ni un rasguño. Bien. Scott solo dejó escapar un suspiro de frustración y luego se alejó en la dirección opuesta. Stiles comenzó a girar las llaves en sus manos antes de recordar haber encontrado la nueva llave en el anillo. Se preguntó para qué sería. Stiles se estaba yendo a clase cuando de repente se sintió un poco mareado. Agarró un candado de combinación en un casillero cercano cuando vio que todo se volvía borroso por un segundo.
Cerró los ojos y sacudió la cabeza antes de que todo volviera a enfocarse. Está bien, murmuró en voz baja para sí mismo. Estoy bien. Luego se aclaró la garganta y se limpió un lado de los labios antes de irse a clase. Ethan se estaba cambiando en el vestuario después de la clase de gimnasia cuando vio a Danny al otro lado de la habitación. Parecía un poco estresado. Vio que estaba hablando por teléfono y lo escuchó. ¿No tienes como generadores portátiles? Es una fiesta de luz negra, no es como si necesitaras una tonelada de energía. Está bien, lo entiendo, resopló derrotado. Luego colgó y golpeó con el puño enojado en un casillero. Ethan se movió para interceptarlo antes de que pudiera irse. ¿Fiesta de luz negra? Le preguntó. Más bien como una fiesta cancelada, murmuró Danny. El lugar que reserve no tendrá electricidad por al menos otro día. ¿Necesitas ayuda para encontrar un nuevo lugar? ¿Cuál es el punto? ¿Nada en la ciudad va a tener energía? Gracias de todos modos. Danny luego se alejó como un animal herido. Ethan lo vio irse antes de que su hermano se uniera a él. ¿Quieres hacer una fiesta de Halloween? ¿Qué sigue, unirte al club del anuario? Aiden dijo en broma. Solo intento hacer algo bueno, le murmuró Ethan. ¿Por qué? ¿A quién le importa? Ethan miró hacia donde Danny se fue antes de volver a mirarlo. Lo hace. No lo entiendes, ¿verdad? A Scott no le importa el poder, le importan las personas. ¿Por qué no lo entiende? Ethan pensó. ¿No es esta la única razón por la que me convenció de aceptar volver a la escuela para que pudiéramos tratar de convencer a Scott de que los dejara entrar en su manada? Ethan entrecerró los ojos tan pronto como el pensamiento terminó de golpearlo. ¿Todavía quiere ser un lobo en su manada? Intenta ser un humano en la escuela secundaria, dijo antes de alejarse de su hermano. Ethan luego salió del vestuario, pero Aiden lo vio irse preguntándose por qué estaba tan enojado con él. Rápidamente se cambió y se dirigió rápidamente a su próxima clase y se sentó, justo al lado de Lydia. Llegó justo a tiempo para ver a la madre de Lydia acercarse y colocar una hoja de trabajo frente a ella. Cariño, le dijo su madre en voz baja. Dado que esta es la primera clase que doy en 5 años, solo quiero recordarles una cosa. Traten de no avergonzarme. Lydia se encogió de hombros. Deberías haber pensado en eso antes de usar esos zapatos. Su madre miró sus zapatos antes de sonreírle. Una sonrisa que Lydia le devolvió. Te amo, bromeó ella. También te amo, bromeó su madre antes de ir a entregar el resto de las sábanas. ¿Por qué tu mamá está enseñando biología? Preguntó Aiden. Porque el señor Harris solía enseñar biología hasta su nueva ocupación. Sacrificios humanos, lo miró deliberadamente. Aiden se echó un poco hacia atrás. ¿Qué? Yo no lo maté. Que era la completa verdad. Fue Jennifer quien mató a Harris y a esas otras personas. Pero Lydia parecía estar todavía enfadada con él. ¿Lydia, qué? No entendía por qué estaba enfadada con él. Pensó que se reconciliaron ayer. Lydia levantó la cabeza pero no lo miró. La otra noche, ayudé a salvar la vida de alguien. Eso se sintió muy bien. Luego lo miró. Y te miro y todo lo que puedo pensar es que ayudaste a matar a Boyd. No eres solo un chico malo, Aiden, eres un chico malo. Y no quiero estar con los chicos malos. Luego se giró para apartar la mirada de él. Lydia quiso decir cada palabra de eso. Cierto, siempre se había sentido atraída por todo el asunto del chico malo. Primero había sido con Jackson y luego con Aiden. Siempre se había sentido estimulante para ella, pero siempre tendría que estar haciendo o ignorando algo que terminaría haciéndola sentir un poco mal al final. Anoche, para estar y trabajar junto a Stiles y Scott tanto para salvar a Kira como para ayudar a Malia, si bien puede ser aterrador y tenso en medio, terminó sintiéndose satisfecha con lo que hicieron y consigo misma mucho después del final. Le gustaba ese sentimiento y algo le dijo que Aiden no le daría ánimo tras sentimiento. Aiden simplemente se desinfló cuando Lydia se dio la vuelta. ¿Cómo podría olvidarlo? Ella había estado allí esa noche. Sí, en realidad no lo maté, pero ayudé a Callie a matar a Boyd sosteniendo las garras de Derek para que cayera sobre ellas. Y ella me vio de pie sobre su cuerpo. Ella sabe lo que hice esa noche. Scott dijo que sus amigos no confían en nosotros. No podemos hacer nada en este momento con Stiles o Isaac, pero podemos empezar por recuperar la confianza de Lydia en mí. Sin embargo, tengo que sacar esa imagen de mí allí sobre Boyd fuera de su cabeza.
Fue entonces cuando recordó algo especial sobre ese lugar en particular y pensó que podría matar dos pájaros de un tiro. Se volvió hacia Danji. Creo que conozco un lugar donde puedes hacer tu fiesta. Derek se estaba poniendo la chaqueta mientras se preparaba para salir del desván para hacer algunos mandados. Si bien la mayor parte de la ciudad carecía de energía, él no, ya que su lugar tenía su propio sistema de energía separado. Echó un vistazo y se dio cuenta de lo vacío que estaba el lugar. Su manada casi se había ido ahora con Erika y Boyd muertos e Isaac ahora con Scott. Su hermana Cora estaba lejos de aquí, escondida de aquellos cazadores que la buscaban. Scott y especialmente Stiles ya no lo necesitaban para estabilizar sus vidas como hombres lobo. Incluso su tío no estaba aquí. Mientras cerraba la puerta detrás de él, sonrió por lo irónico que era que cuando finalmente pudo estar solo, deseaba tener algo de compañía. Allison estaba en el patio, disfrutando de un almuerzo afuera ya que no tenía ganas de comer en la cafetería con poca luz y sin electricidad. Además, prefería estar bajo la brillante luz del sol en este momento para tratar de distanciar su mente del hecho de que algún tipo de cosas venían de las sombras y su padre había dicho que podrían estar detrás de él. Estaba revisando su copia del bestiario para ver si había alguna referencia a criaturas, sombras y frío. Estaba mirando tan atentamente su tableta que no podía ver que al otro lado del patio, Isaac la había visto. Él estaba parado allí, mirándola leer y almorzar sola. Desde la noche anterior, no podía dejar de pensar en el tenso momento que pasaron juntos. Bueno, eso y el hecho de que figuras oscuras surgieron de las sombras y casi congelaron sus entrañas. ¿Qué estoy esperando? Resopló tan pronto como el pensamiento sonó en su cabeza. ¿Por qué siento que quiero hacer algo mal? ¿Por Scott? Ya no está con Allison. Además, he visto la forma en que ha estado mirando a esa chica nueva. Kira. Se está mudando, así que debería estar bien que me mude, ¿verdad? Se mordió la bala y comenzó a caminar hacia ella cuando unos gritos lo detuvieron. Miró hacia arriba y vio que algunas personas se gritaban unas a otras desde el otro lado. Isaac miró hacia arriba y vio que una chica le gritaba a un chico que se movía delante de ella que se detuviera cuando pisoteó a otro chico y le dio un buen empujón. Aléjate de mi novia, ¿me escuchas? Dijo mientras lo empujaba bruscamente. El tipo casi se cae hacia atrás, pero se las arregló para mantenerse de pie antes de ir y empujarlo hacia atrás. Puedo hablar con quien quiera. Le rugió. El primero tampoco se cayó y volvió a abalanzarse sobre él, pero esta vez con el puño. El tipo se agachó antes de ir a lanzar su propio golpe que dio en el blanco. Pero el primer tipo se arrojó sobre el tipo y lo tiró al suelo con una lanza y estaba encima de él cuando comenzó a golpearlo y golpearlo. De repente, vio a Allison corriendo hacia ellos, lo que lo hizo correr también. Allison fue y agarró el brazo derecho levantado del tipo y rápidamente lo empujó detrás de su espalda haciendo que se pusiera de pie y se pusiera rígido de dolor. Isaac fue a agarrar al segundo tipo y lo puso de pie y lo retuvo mientras intentaba cargar y atacar al otro tipo. Isaac entrecerró los ojos cuando olió la furia ciega que salía de los dos chicos, pero mientras se aferraba a su chico, notó que sus ojos parecían un poco vidriosos incluso mientras trataba de liberarse del agarre de Isaac. Volvió a mirar a Allison y al que ella sostenía y vio que sus ojos parecían de la misma manera. Allison e Isaac se agarraron y trataron de mantenerlos separados cuando se escuchó un fuerte pitido. El entrenador Finstock se movía a través del mar de espectadores con su megáfono y orgulloso en su mano. ¿Qué diablos está pasando aquí? Preguntó a través del megáfono. Isaac y Allison los soltaron a los dos y los chicos en silencio miraron al suelo. ¿Alguien? Oh, bueno, tal vez estén de un humor más hablador en detención. Ahora, lleven sus culos a la oficina del director, les gritó a los dos. Los dos luchadores dejaron escapar resoplidos de enojo, pero se dirigieron a la oficina como les dijo el entrenador. El entrenador luego miró a Allison e Isaac. Ley, Argent, les dijo con calma, todavía a través del megáfono. Luego comenzó a caminar detrás de esos dos niños también. No apagones, siempre a un paso del caos, suspiró para sí mismo. Allison se acercó a Isaac. Gracias, dijo en voz baja. Se encogió de hombros. Solo estaba siguiendo tu ejemplo. Él le habría sonreído, pero su mente todavía estaba en lo que sintió y recogió de esos dos. La rabia que sentían el uno por el otro, pareció desaparecer repentinamente. Ahora, de los dos solo podía sentir confusión, y dolor que supuso era natural, pero aún así entrecerró los ojos. ¿Hay algo mal? Preguntó cuando notó la mirada en su rostro.
¿Qué no está mal últimamente? Dijo mirándola mientras su rostro se tensaba ante su doble sentido. A Scott le resultaba difícil concentrarse en nada hoy, ya que no podía dejar de pensar en la noche anterior con Kira. Durante la clase de historia del señor Yukimura, trató de hacer contacto visual con Kira, pero ella mantuvo la cabeza gacha todo el tiempo. Miró varias veces a Stiles y vio que parecía estar mirando a los dos, pero su reloj parecía sospechoso. Ahora era la hora del almuerzo y le vendría bien un buen descanso en este momento. Sin embargo, mientras caminaba por los pasillos, se detuvo cuando vio más adelante que había dos chicas gritándose la una a la otra y no hacían ningún esfuerzo por no decir por qué. Podía oler la rabia y la ira que esos dos tenían el uno con el otro. Rápidamente se giró para tomar una ruta alternativa en dirección a la cafetería cuando notó a Kira, sentada contra la pared en un rincón del pasillo almorzando sola. Scott hizo ademán de acercarse a ella cuando recordó las palabras de Stiles. Empezó a darse la vuelta cuando un pensamiento apareció en su cabeza. ¿Por qué debería alejarme? ¿Porque Stiles me lo dijo? ¿Porque cree que Kira podría ser peligrosa? Él no es exactamente el mejor juez de carácter, ¿verdad? Quiero decir, él piensa que no se puede confiar en Allison y tú sabes que ella es una de las personas en las que más confío. Ella tomó una mala decisión y él está dispuesto a reprochárselo para siempre y sabes que no está siendo justo. Está equivocado con ella, así que debe estar equivocado con Kira también. ¿Cómo se supone que vamos a saber si ella es peligrosa si no le damos una oportunidad? Scott se encontró asintiendo con la cabeza antes de respirar hondo y comenzar a caminar hacia Kira. No se había fijado en él hasta que empezó a dejar su bolso en el suelo. Luego se movió para sentarse justo al lado de ella. No quiero hablar de eso, dijo tan pronto como estuvo completamente deprimido. Scott se encogió de hombros. Bueno. Luego sacó su libro de texto de matemáticas. ¿Quieres hablar sobre la prueba de precálculo del viernes? Dijo un poco demasiado optimista. El maestro saca todas las ecuaciones directamente del libro. Kira se quedó mirando el libro antes de ir y cerrarlo para él. Parecía estar luchando con algo antes de mirarlo. ¿Tienes tu teléfono? Preguntó nerviosa. Scott asintió. Voy a mostrarte algo que nadie más ha visto nunca. Nadie excepto Barrow. Luego se volvió completamente hacia él. Tómame una foto y usa el flash. Scott sacó su teléfono y tomó una foto como ella le pidió. Miró hacia abajo y vio una especie de contorno ardiente que la rodeaba. «¡Wow!», dijo mientras lo miraba. Sí, ella asintió. ¿Qué es? Pero ella negó con la cabeza. No lo sé. Empezó a aparecer hace un par de meses. Solo sucede con el flash encendido y no sé cómo, pero Barrow lo sabía. Usó mi propio teléfono para tomarme fotos. Ella explicó. Y los ojos de Scott se agrandaron cuando entendió. Y es por eso que lo querías de vuelta. Si alguien ve esas fotos. Ella no tuvo que decirle una palabra más. Necesitamos recuperar tu teléfono. ¿Cómo? Ella le preguntó. Scott suspiró. Tenía una idea, pero sabía que definitivamente la iba a escuchar. Stiles estaba sentado en su clase de matemáticas, mirando fijamente al pizarrón aunque en realidad no lo estaba viendo. Su mente iba a 100 millas por minuto, así que saltó cuando su maestro fue y golpeó su escritorio con la mano. Stiles. Casi gritó. Stiles parpadeó antes de negar con la cabeza. Oh, lo siento. Solo estaba concentrado en el tablero. Miró las fórmulas en la pizarra y luego volvió a mirar su escritorio. Realmente lo estabas. Tan concentrado que no tomaste una sola nota, dijo mirando la página en blanco de su cuaderno. Y también para no notar que la campana sonó hace 2 minutos. Stiles miró a su alrededor y vio que el salón de clases estaba vacío y él era el único que quedaba. Oh, dijo recostándose en su silla antes de moverse para recoger sus cosas. Stiles, esto no es propio de ti. ¿Está todo bien? Luego se centró en su rostro. ¿Estás durmiendo lo suficiente? Sí, estoy bien y sí, estoy durmiendo, dijo moviéndose para levantarse. Lo siento. Tengo que irme. Luego salió del salón de clases cuando el pasillo y las personas a su alrededor comenzaron a desdibujarse un poco. Se detuvo y se puso el pulgar y el índice sobre los ojos cerrados y aplicó un poco de presión cuando empezó a sentir un hormigueo, y no del tipo bueno. Siguió aplicando presión hasta que el hormigueo se detuvo. Luego lo soltó y abrió los ojos para ver que todo parecía normal.
Estaba empezando a pensar que tal vez quedarse en casa de dormir podría haber sido la mejor idea después de todo. Stiles. Se dio la vuelta para ver que Isaac se acercaba a él. ¿Has visto a Scott? Él almorzó, pero me dirijo a inglés y él estará allí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tengo que hablar con él, dijo yéndose en dirección al salón de inglés. Pero Stiles lo agarró y lo detuvo antes de que pudiera ir a alguna parte. Isaac, ¿qué pasa? Luego hubo un choque y los dos vieron que había un tipo que estaba siendo empujado hacia los casilleros por otro tipo que lo miraba con furia. Eso, dijo Isaac señalándolos. La gente está empezando a actuar un poco loca por aquí hoy. Ya ha habido 4 peleas, que yo sepa. Allison y yo tuvimos que separar una de ellas hace unos minutos. Eso y que estaba pensando que tal vez también podría ser una buena idea hablar con Scott sobre los invitados sorpresa que el padre de Allison dijo que podrían estar detrás de él. Sí, pidió mantenerlo en silencio, pero todavía sentía escalofríos al pensar en eso y, por alguna razón, los ha estado sintiendo mucho desde que llegó a la escuela. ¿Tú y Allison? Stiles dijo aburrido mientras levantaba los ojos hacia él. Sí, yo y Allison, dijo un poco corto. ¿Y es por eso que necesitas tanto hablar con Scott? No has estado sintiendo, pero entonces Isaac negó con la cabeza y dejó que una pequeña sonrisa encontrara su camino hacia él. No, claro, por supuesto que ya no podrías hacerlo, por eso necesito hablar con Scott, no contigo. Stiles entrecerró los ojos hacia él. ¿Qué se supone que significa eso? Isaac se limitó a negar con la cabeza. No lo sé, es solo, ¿estás seguro de que aún deberías estar involucrado? Quiero decir, Scott me contó cómo tú y él fueron a esa subestación para encontrar a Barrow. Sí, y yo soy el que se dio cuenta de que él iba a estar allí, se defendió con rigidez. Solo digo que fue una suerte que Scott fuera quien lo encontrara primero. Quiero decir, ¿qué hubieras hecho si Barrow te hubiera atacado primero? Ya no te curas, ¿recuerdas? Él podría haberlo hecho. ¿Te mató y dónde habría dejado eso a Scott? La mandíbula de Stiles se tensó. ¿Y dónde estabas cuando todo esto estaba pasando? ¿Cómo estabas ayudando a Scott estando en cierto apartamento? Con cierta persona, dijo levantando la barbilla hacia Isaac. Estaba tratando de ayudar a revisar el bestiario, dijo con un poco de mordisco. Oh, divertido, no pensé que hablaras latín arcaico, dijo con ojos acusadores. Isaac dejó escapar un resoplido de impaciencia. Mira, solo dile a Scott que necesito hablar con él. Luego se fue dejando a Stiles dejando escapar un fuerte resoplido por su nariz y apretando su agarre en la correa de la mochila. Danny fue conducido al desván por los mellizos y vio que este lugar todavía tenía electricidad y el espacio necesario para su fiesta. Pero, por lo que pudo ver, parecía que alguien realmente vivía aquí. ¿Dónde dijiste que era el tipo que vivía aquí? Le preguntó Ethan. Está fuera de la ciudad, le dijo. Aiden terminó de configurar uno de los generadores de los lofts y Ethan fue y encendió una de las luces negras e iluminó la brillante camisa y los dientes de Danny. Oh, sí, dijo cuando vio que estaba de vuelta en el negocio. Luego fue y envió una invitación masiva por mensaje de texto para que todos vinieran a su fiesta con la nueva dirección. Derek estaba estacionando su camioneta cuando de repente se puso rígido al sentir que algo se le acercaba. Se dio la vuelta para ver que eran solo 3 niños, disfrazados. ¿Truco o trato? Le dijeron alegremente. Derek los miró en silencio por un rato y vio que estaba empezando a ponerlos un poco nerviosos. Pero luego se acercó y sacó una pequeña bolsa de dulces que había comprado para sí mismo. Fue y les entregó una pieza a cada uno, pero todavía parecían estar demasiado nerviosos para moverse de inmediato, así que fue y sacó sus colmillos y sus ojos azules y les dejó un pequeño gruñido para que salieran corriendo. Derek soltó una pequeña risita. Recordó cuando Laura les hacía eso a unos niños cuando vivían en Nueva York en Halloween. Siempre pensó que era una estupidez, pero ahora podía ver por qué a ella le gustaba hacerlo. Guardó los dulces y estaba a punto de comenzar a recoger sus cosas cuando la sensación de ser observado regresó. Sintió una ráfaga de viento escalofriante y miró hacia atrás para ver 3 figuras sombrías aparecer repentinamente de la nada. Uno de ellos lo miró con brillantes ojos amarillentos y dejó escapar un siseo. Basta con decir que cuando Scott le dijo a Stiles que había hablado con Kira, se molestó con él por no escuchar sus consejos. Aún más molesto cuando Scott le había pedido ayuda para recuperar el teléfono de Kira.
Pero Stiles se encontró en su jeep, afuera de la estación del sheriff, esperando hasta que Scott y Kira llegaron junto a él en su bicicleta. Está bien, dijo entregándole a Scott una llave de tarjeta. Este te llevará a través de todas las puertas del perímetro. Luego le entregó otro. Este a la sala de pruebas. Y luego un tercero. Este a la oficina de mi padre. Scott miró todas las tarjetas y se preguntó cómo consiguió Stiles las tarjetas para darle acceso total al edificio. No robaste esto, ¿verdad? No, los cloné. Usando un emulador FID, respondió. Los ojos de Scott se abrieron cuando todo eso sonaba bastante mal. ¿Es eso peor que robar? Más inteligente, Stiles se encogió de hombros. Kira asintió antes de apartar a Scott. Scott, ¿puedo preguntarte algo? Está bien, solo y murmuró Stiles detrás de ellos. Mientras se distanciaban, Stiles se preguntó por qué lo estaban. No fue como si fuera y decidiera ayudarlos, aunque estaba molesto porque Scott decidió no escucharlo y ayudarlos a entrar en la oficina de su padre a espaldas de su padre. Oh, espera, lo era. Scott, dijo Kira lanzando una mirada hacia Stiles. No le dijiste nada, ¿verdad? ¿Sobre las fotos? Oh, no. Solo le dije que tenías algunas fotos en tu teléfono que no querías que nadie viera. ¿Qué tipo de fotos? Ella le preguntó. Scott se tensó un poco. Fotografías de desnudos, se atragantó. Estaba esperando que Kira lo mirara o incluso lo golpeara, pero todo lo que logró decir fue, oh, buena idea. Scott parpadeó sorprendido de que ella no estuviera enojada con él. Fresco. Regresaron con Stiles, quien asintió cuando terminaron su momento privado. Está bien. Ahora, casi todo el mundo está fuera para lidiar con el apagón, pero siempre hay alguien en la recepción. Despacho y, por lo general, 1 o 2 turnos de noche. Deberían usar la entrada de la puerta de servicio junto al contenedor de basura. Está bien, nadie usa. Te enviaré un mensaje de texto si alguien sale, pero Scott, si los atrapan, entonces no puedo ayudarlos, advirtió. Mi papá todavía está bajo investigación por juicio político debido a tu papá, así que si algo sucede, correré y los dejaré a ambos por muertos. Kira abrió mucho los ojos. No sabía si Stiles hablaba en serio o bromeaba. Estaba aprendiendo rápidamente que todo parecía ser lo mismo con él. Pero Scott solo asintió. Entendido. Y, en serio amigo, gracias. Stiles solo asintió. Le preguntaría a mi papá, pero ya sabes. Lo sé. Lo entiendo. Está bien, solo, date prisa, les gruñó mientras señalaba el edificio. Luego, Scott condujo rápidamente a Kira a través de la estación, teniendo cuidado de esquivar a los oficiales hasta que encontraran el camino hacia la sala de pruebas. Kira fue por las cajas de evidencia en un gabinete mientras Stiles fue a una pila de bolsas en una mesa al otro lado de la habitación. Se movió a través de ellos hasta que rápidamente encontró su teléfono. Kira, dijo dándoselo. Kira le sonrió mientras lo tomaba, pero cuando lo encendió, vio que no había energía. Está muerto, le murmuró. Scott suspiró. Tenemos que tomarlo, le dijo. Pero él sacudió su cabeza. No, sabrán que se ha ido. Sabían que tenían que borrar las fotos aquí, de alguna manera. ¿Cómo lo cargamos si no hay energía? Scott negó con la cabeza antes de ver una computadora portátil en el escritorio cercano. Mira si puedes encontrar un cable de carga. Kira miró a través del escritorio mientras Scott encendía la computadora. Encontró uno y lo insertó cuando la computadora estaba completamente encendida y apareció una imagen de un niño pequeño siendo abrazado por alguien. La vista hizo que Scott se congelara. ¿Quién es ese? Ella preguntó. Yo y mi papá, murmuró. Esta era la computadora de su papá. Kira luego fue y conectó el teléfono al cargador mientras comenzaba a recargarse lentamente. Stiles simplemente se sentó en su jeep, hurgando en el oscuro silencio. Lanzó una mirada sombría hacia la puerta de la estación por la que Scott había pasado con Kira. Le había dicho que evitara a Kira hasta que supieran con seguridad que era seguro y Scott simplemente fue con Kira prácticamente en la primera oportunidad que tuvo. No solo eso, sino que estaba seguro de que Scott le estaba guardando o mintiéndole sobre ella. Sobre el teléfono de Kira para empezar. Scott pudo haberles dicho por qué lo necesitaban, pero esperaba que Scott no estuviera arriesgando sus pellejos, y el pellejo de su padre, solo para evitar que Kira se avergonzara con fotos de desnudos supuestamente en su teléfono.
Obviamente era algo relacionado sobrenaturalmente, relacionado con Kira, y no quería contarle nada al respecto. Sin embargo, eso no debería ser una sorpresa, pensó Stiles en un rincón oscuro de su mente. Scott siempre se niega a escuchar cualquier tipo de consejos y va en contra de permitirle estar cerca de una cara bonita. Especialmente cuando esas caras bonitas pueden estar ocultando algo que puede querer lastimarlo y barra o matarlo o, peor aún, a todos los que lo rodean. Y aquí estoy, de nuevo, solo para que él pueda sumar puntos a una chica de la que no sabemos nada, otra vez. Comenzó a hacer sonar ansiosamente sus llaves para ayudar con sus pensamientos cuando vio de nuevo la nueva llave misteriosa. Pero antes de que pudiera empezar a pensar en ello, los faros lo iluminaron cuando un auto se detuvo en el estacionamiento. Stiles se puso rígido cuando vio que era el padre de Scott. «Oh diablos», dijo mientras buscaba su teléfono para enviar el mensaje de texto. Pero el agente MK se estaba mudando rápidamente a la estación y sabía que no podría escribir y enviar el texto a tiempo. «Oh, me arrepentiré mucho de esto», dijo mientras iba a abrir la puerta. Puede que esté molesto con Scott, pero no lo arrojará a los lobos. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 8 Iluminado parte 2. El agente MK se dirigía a la sala de pruebas cuando escuchó un fuerte ruido detrás de él y se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Stiles tropezarse y moverse para pararse frente a él. «Gracias a Dios que estás aquí», Stiles mientras se paraba entre el agente MK y la puerta de la oficina. «Dios mío», agregó un poco más fuerte antes de dejarse golpear ligeramente con la puerta. Sus acciones hicieron que Scott mirara hacia arriba y los notara a través de la ventana de la puerta. «¿Cualquier cosa?», Scott le susurró. Pero Kira negó con la cabeza mientras le mostraba la pantalla oscura de su teléfono. «¿Qué quieres, Stiles?», MK le preguntó. Stiles respiró hondo y trató de encontrar algo que decir. Caramba, yo solo, bien pensando, en el caso. Decidió que esa parecía una excusa razonable como cualquier otra. Luego recordó su conversación con su padre esta mañana. Creo que tal vez debería darte una pista sobre lo que estaba pensando. Y estaba pensando esto. Estaba pensando que Barrow tenía que recibir la información sobre a quién matar en la escuela probablemente después o incluso durante el encierro. Solo escuche, tenía que ser alguien que supiera que se iba a esconder allí, que probablemente era la misma persona que podría haber hecho ese choque en la madrugada de ayer para ayudar a distraer a la policía y al hospital para que lo ayudaran a escapar. O ella, probablemente también sabía todo sobre dónde fue su cirugía e incluso qué hora era para saber cuándo era el mejor momento para hacer que sucediera toda esa locura. Entonces sí creo que, sea quien sea, tiene que estar conectado tanto con la policía como con la escuela. Así que, probablemente sea una buena idea si empiezas a investigar a todas las personas que tienen vínculos con ambos. Terminó asintiendo hacia él. Eso solo hizo que MK levantara un poco la cabeza. Kira jadeó levemente cuando su pantalla se iluminó. «Está encendido», le susurró emocionada. Scott asintió mientras la miraba, pero luego se volvió rápidamente para mirar a su padre y a Stiles justo a tiempo para que su padre le dijera a Stiles que tenía razón. «¿Soy?» Stiles preguntó un poco sorprendido. «Sí, anoche comenzamos a buscar vínculos entre Barrow, la facultad e incluso el personal de la estación». Kira observó cómo su teléfono terminaba de iniciarse y luego se movía a través de sus aplicaciones para llegar a sus fotos. «Oh. Entonces ya sabes sobre esas cosas. ¿Ya pensaste en eso?», Stiles dijo más fuerte de lo habitual. Honestamente, no estaba sorprendido. Pero no fue al padre de Scott a quien se le ocurrió, fue a él mismo. A su padre se le ocurrió esa teoría y la compartió con él y le dijo que habían comenzado a investigarla. Quería que Stiles estuviera alerta en la escuela para cualquier persona que pudiera obtener información sobre las cosas dentro de la estación. «Tu papá lo hizo», murmuró MK. Su única y útil sugerencia. El agente MK luego se movió para rodear a Stiles y pasar su tarjeta de acceso, pero antes de que pudiera entrar por la puerta, Stiles se movió para pararse frente a él y cortarle el paso. El rostro de Stiles se endureció mientras lo miraba levemente. Si había algo que no toleraría en absoluto, era que alguien insultara a su padre. «¿Sabes?», dijo sin levantar la voz, pero bajándola a un tono de enojo bajo pero controlado. «Esta actitud que tienes hacia mi papá, puedes vestirla con toda la desaprobación profesional que quieras, pero sé la verdadera razón por la que no te gusta».
Mkai solo le sonrió. ¿Es eso así? Sí, porque él sabe algo que no quiere que sepa, le dijo Stiles sin pestañear. Miró al padre de Scott, solo puso los ojos en blanco y se movió para tratar de pasarlo, pero Stiles se mantuvo firme. Y adivina qué, yo también lo sé. Stiles quiso decir eso tanto como una advertencia como una amenaza. Uno que en realidad hizo que el hombre diera un paso atrás y lo mirara. Entrecerró los ojos por un momento antes de suspirar. Ve a casa, Stiles. Hay toque de queda, dijo en voz baja. Stiles le dio una última mirada antes de que se moviera hacia la puerta, pero se tambaleó después de su tercer paso y rápidamente llegó al escritorio cercano para detenerse antes de caer. Vaya, Stiles, ¿estás bien? Stiles parpadeó y sacudió un poco la cabeza. Sí, dijo rápidamente antes de empujarse a sí mismo para estar firmemente de pie. Se aclaró la garganta y se limpió la nariz. Estoy bien. Y sin volverse a mirar a Mkai, empezó a salir por la puerta. El agente Mkai observó a Stiles hasta que salió por la puerta principal antes de entrar en la oficina. Entró y notó que la puerta de la sala de pruebas estaba entreabierta. Él entrecerró los ojos ante eso. Justo afuera en el estacionamiento, Stiles estaba apoyado en su jeep. Se frotaba los ojos cuando Scott y Kira comenzaron a salir corriendo por la salida de servicio en dirección a él. Lo hicimos, sonrió Scott. Todas las fotos borradas. Kira también estaba sonriendo. Estaba al borde de la risa. Dios, eso fue increíble, chilló. Eso hizo que tanto Scott como Stiles abrieran los ojos como platos. Ella sacudió su cabeza. Quiero decir, fue aterrador. Completamente aterrador, pero, algo increíble, dijo sonriendo de nuevo. Eso hizo que Scott sonriera e incluso Stiles no pudo evitar que se formara una pequeña sonrisa en su propio rostro. Nunca había hecho algo así antes. ¿Y tú? Scott y Stiles fueron a compartir una pequeña e incómoda mirada. Sí, una o dos veces, dijo Stiles. Una semana, añadió en silencio. Pero luego Stiles dejó escapar una pequeña bocanada de aire cuando sintió que sus sienes latían contra él nuevamente. El rostro de Scott se puso serio. Oye, ¿estás bien, Stiles? Dijo Stiles mientras parpadeaba y sacudía un poco la cabeza. Sí. Es solo un dolor de cabeza. Pero Scott escuchó el latido de su corazón que le dijo que estaba mintiendo. Stiles ha pasado por muchas cosas, pensó Scott de repente. No es tan resistente como solía ser y ha estado viniendo y haciendo todas estas cosas conmigo como si todavía lo fuera. Está destinado a alcanzarlo. Scott pensó que tal vez sería mejor si Stiles se lo tomara con más calma de ahora en adelante. Stiles, y quizás deberías ir a casa y tratar de descansar un poco, sugirió suavemente. De verdad, estoy bien, intentó Stiles mientras seguía frotándose un poco la sien. Scott volvió a escuchar el salto en su corazón. De verdad, Stiles, está bien ahora. Has ayudado lo suficiente, así que solo ve a casa, toma un poco de medicina y relájate. Hablaremos más tarde, ¿de acuerdo? Stiles dejó de frotarse mientras mantenía su mano a un lado de su sien antes de asentir. Quizás tengas razón. Gracias, Stiles, le dijo Kira en voz baja. Stiles bajó las manos y miró el rostro sonriente de Kira y se encontró asintiendo con la cabeza. Seguro. Pensó que ella parecía lo suficientemente agradable. No sentía que fuera peligrosa, pero, todavía era demasiado pronto para llamar. Luego se movió para mudarse a su jeep y lo puso en marcha para poder regresar a casa. Scott y Kira vieron cómo Stiles salía del estacionamiento antes de mirarse con cierta incomodidad. ¿Viajar a casa? Scott dijo mirando su bicicleta. Sí, Kira asintió. Scott se movió para ponerse el casco y luego subió a su bicicleta antes de que Kira se moviera para sentarse detrás de él. Pero, Scott entonces recordó un mensaje de texto que había recibido justo antes de que se dirigieran a la estación del sheriff. Oye, no querrías ir a una fiesta, ¿verdad? Isaac y Allison abrieron la puerta corrediza para ver que el desván de Derek estaba repleto de luz negra, música y un montón de gente bailando y borracha. Todos estaban vestidos o pintados con pintura fluorescente que los iluminaba a todos con la luz negra, haciendo que toda la habitación pareciera más brillante. Cuando Danny envió el mensaje de texto masivo, los dos reconocieron la dirección de inmediato y fueron a comprobarlo. Pero, ellos dos no estaban preparados para nada de esto cuando finalmente llegaron allí. Derek nunca puede saber acerca de esto, dijo Isaac mientras sus ojos escaneaban la habitación.
Solo podía imaginar lo que haría si se enterara. Por la expresión de su rostro, Isaac supuso que Allison estaba de acuerdo con él. En otra parte de la habitación, Danny estaba inspeccionando la habitación con una sonrisa orgullosa en su rostro. Parecía que su fiesta era un éxito. Una sonrisa que se hizo más amplia cuando Ethan apareció detrás de él con el torso pintado con rayas de neón que parecían marcas de garras. ¿Feliz?, preguntó. Mucho, asintió Danny. Bien. Ahora es mi momento de ser feliz. Miró al pintor y movió a Danny hacia ella. Este necesita ser pintado. ¿Cara o cuerpo?, ella preguntó. Ethan miró a Danny y luego se movió para rasgar su camisa por la mitad. Cuerpo. Antes de que Danny pudiera pintarse, alguien en el puesto de bebidas pidió hielo a gritos. Ethan vio que Danny se iba a mover para encargarse de eso. Lo tengo, ofreció Ethan antes de dejar que lo pintaran mientras se movía hacia el armario de suministros. Danny estaba siendo pintado con marcas arcaicas cuando sintió un repentino escalofrío en el aire. Como una brisa fresca desde una ventana abierta. Miró hacia arriba pero no vio nada allí. Cuando giró la cabeza, una figura oscura y sombría se movía antes de desaparecer en una bocanada de humo negro. Alrededor de la fiesta, hubo escalofríos repentinos ya que había más de una de estas cosas. Ethan se movió para agarrar un poco de hielo de las bolsas que trajeron. Encendió la luz mientras se movía para agarrar algunos cuando la luz se apagó. Se movió para volver a encenderlo, pero siguió parpadeando hasta que se apagó de nuevo. Intentó arreglarlo de nuevo pero se apagó apenas un segundo después. Se movió para tratar de apretarlo y se encendió y permaneció encendido. Ethan estaba a punto de moverse pero notó que no estaba solo. Había figuras oscuras y enmascaradas a su alrededor. Escuchó una especie de silbido bajo y un chasquido antes de que fueran a por él. La puerta de la habitación se cerró para bloquear cualquier sonido de sus gritos. Scott y Kira llegaron al desván para ver que la fiesta estaba en pleno apogeo. Para Scott, parecía la cosa perfecta para distraerlos de todos los problemas recientes que han tenido recientemente con Barrow y la tensión en torno a lo que pasó con Kira. Intentaron moverse a través del mar de personas que bailaban juntas, pero con todo el movimiento, comenzaron a separarse. Scott se acercó y agarró la mano de Kira. Ella lo miró con una sonrisa nerviosa en su rostro mientras él trataba de mantener su rostro impasible. Gracias, le dijo ella. Con la música a todo volumen resonando en el aire, Scott no pudo escuchar lo que acababa de decir. ¿Qué?, preguntó inclinándose hacia ella. Kira luego se acercó a su oído y le gritó gracias. La sonrisa de Scott se ensanchó. ¿Para qué?, gritó de vuelta. La propia sonrisa de Kira se amplió para mostrar sus dientes que brillaban en la luz negra. Para todo. Scott sonrió y observó cómo la música cambiaba a una canción lenta. Todos en la pista de baile comenzaron a acomodarse un poco y Scott escudriñó la habitación para ver si podía ver a alguien que reconociera, y lo hizo. Sus ojos se abrieron cuando vio a Allison al otro lado de la habitación. Su sonrisa cayó un poco cuando ella se giró y lo vio también, con Kira, con sus manos aún unidas. Kira notó el cambio en el rostro de Scott y trató de seguir su línea de visión y también encontró a Allison. Vio cómo su rostro se contraía cuando lo vio y miró hacia arriba para ver que Scott parecía sentirse herido y culpable. Parecía entender lo que estaba pasando. Aunque no sabía mucho sobre Scott y su grupo de amigos, podía adivinar que Scott y Allison debían haber sido una relación no hace mucho tiempo y parecía que realmente no se superaban el uno al otro. Rápidamente soltó la mano de Scott y comenzó a alejarse de él. Isaac se dirigía hacia Allison cuando notó que ella parecía desconcertada. Miró en la dirección en la que ella estaba mirando y vio que era Scott en quien tenía la mirada fija. Estaba parado justo al lado de Kira. Él le devolvía la mirada con la misma mirada desconcertada. Dejó escapar un pequeño suspiro y fue a tratar de encontrar un rincón y permitirse tener el espacio que tanto necesitaba. Allison y Scott mantuvieron sus miradas el uno en el otro antes de permitirse regalarse una pequeña sonrisa. Allison asintió con la cabeza a Scott mientras él asentía con la cabeza hacia ella. Era como si se hubieran dicho en silencio que estaba bien. Estaba bien tratar de conocer y salir con gente nueva. Ya no estaban juntos, tenían que aceptar eso. Y la manera de aceptar eso era seguir adelante. Scott luego se giró, pero vio que Kira ya no estaba a su lado. Trató de mirar a través del mar de gente que bailaba, pero era difícil ver y realmente diferenciar a una persona de otra.
Scott trató de agudizar su mirada y dejó que sus ojos cambiaran para enfocarse mejor. Luego vio lo que parecía ser un brillo luminiscente brillante. Vio que venía de Kira. Era el mismo brillo que vieron cuando le había tomado una foto con el flash. Allí estaba el contorno a su alrededor otra vez. Parecía una especie de animal. Parecía que tal vez Stiles podría haber tenido razón. Kira definitivamente no era como él, pero, ¿qué era ella exactamente? Allison se movió un poco por la pista de baile hasta que finalmente encontró a Isaac. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos, observando a la multitud. Ella se alejó y se movió para unirse a él. ¿Ves a Scott? Isaac dijo tratando de no parecer molesto. Sí, dijo Allison como si no fuera gran cosa. ¿Algo pasa? Le preguntó en el mismo tono. No. Con toda la música y el ruidoso parloteo, podía oír los latidos de su corazón, pero Isaac aún podía sentir que ella no le estaba diciendo la verdad. ¿Por qué pensarías que pasó algo? Preguntó ella mirándolo. Bueno, ¿no le dijiste lo que pasó? Ella sacudió su cabeza. No, todavía tenemos un par de horas, ¿recuerdas? Se lo prometí a mi papá. Se lo prometiste a tu padre, señaló. Sí, y se lo prometí para protegerlo, dijo, empezando a sonar a la defensiva. Tú lo hiciste, yo no. ¿Proteger a mi padre es algo tan malo? Ella le preguntó deliberadamente. Isaac simplemente se alejó de ella. Simplemente no me gusta guardarle secretos a Scott. Entre otras cosas. A Isaac no le gustaba no saber dónde estaba realmente Allison con él o Scott. A Isaac realmente le gustaba a Allison, pero tenía que preguntarse si ella todavía estaba esperando a Scott. No solo vivía con Scott, sino que el tipo también era su alfa. Isaac no quería que volviera a pasar algo como lo que se había interpuesto entre él y Derek cuando él lo echó. Allison se limitó a mirarlo. No, no lo haces. Solo te gusta quedarte ahí de pie, incómodo. Esperando a que alguien se fije en nosotros, lo que sea que seamos. Luego, te gusta hacer las cosas, increíblemente incómodas. Isaac la miró con una pequeña sonrisa. ¿Qué se supone que significa eso? Allison sonrió un poco. ¿Qué crees que significa? Isaac todavía tenía su sonrisa puesta. Creo que, significa que probablemente estás enojado. No estoy enojada, dijo casi riéndose de él. ¿No? Le preguntó con su sonrisa cayendo un poco. No, le dijo ella. Bueno. Allison luego suspiró. Estoy frustrado. Isaac dejó que una pequeña sonrisa se abriera camino hacia él. ¿Sexualmente? Trató de bromear. Allison solo dejó escapar una sonrisa divertida y luego comenzó a moverse hacia la pista de baile y tiró de sus manos para llevarlo con ella. Isaac trató de resistirse un poco, todavía sintiéndose un poco molesto por lo de antes, pero se encontró cediendo y dejando que ella lo guiara. Se movieron hacia la mesa del artista donde Allison tomó un pincel y luego comenzó a quitarse la parte superior, revelando su sostén luminiscente. ¿Quieres hablar de Scott o pintar mi cuerpo? Ella le preguntó. Isaac la miró durante unos segundos y de repente se olvidó de estar molesto y preocupado por Scott. Quiero pintar tu cuerpo, dijo sin pestañear. Stiles estaba tirando de su jeep hacia el camino de entrada cuando sintió otro ataque de presión en la cabeza. Se movió para tratar de frotar donde le dolía y chocó contra el escáner de la policía que había colocado en su jeep encendiéndolo. Escuchó una charla policial antes de moverse para apagarlo rápidamente y abrió la puerta del auto y saltó. Stiles entró a trompicones a su casa para ver que todas las luces estaban apagadas y que todo estaba en completo silencio. Su padre no estaba en casa porque todavía estaba tratando de manejar el apagón. Stiles se acercó y tomó una botella de agua antes de ir a uno de los gabinetes y sacar unas aspirinas. Rápidamente tomó 2 de ellos y luego comenzó a beberlos. Cuando se detuvo, inclinó un poco la cabeza hacia abajo ya que la presión que sentía en su cabeza solo empeoró. La medicina claramente no estaba ayudando. Stiles apretó los dientes y miró a su alrededor cuando sus ojos se detuvieron en el gabinete de su padre, en el que guardaba unas cuantas botellas de licor. Stiles dejó escapar algunas respiraciones profundas y acaloradas antes de moverse. Sacó la botella más cercana, que era una de vodka, le quitó la tapa y comenzó a beber. El líquido quemó mientras bajaba por su garganta, pero Stiles comenzó a respirar un poco más tranquilo cuando los latidos en su cabeza comenzaron a adormecerse.
Siguió tomando sorbo tras sorbo, hasta que finalmente se acabó y dejó caer los hombros mientras lo hacía y lentamente se deslizó de la pared en la que estaba apoyado hasta que su trasero golpeó el suelo. Se sentía tan ligero como una pluma. Todo se sentía tan distante, todas sus preocupaciones, sus recuerdos y especialmente su dolor. Solo sintió un zumbido relajante moviéndose por su cuerpo. En un rincón de su mente, se dio cuenta de que en realidad podría estar borracho en este momento. Se sentía tan ligero como una pluma. Todo se sentía tan distante, todas sus preocupaciones, sus recuerdos y especialmente su dolor. Solo sintió un zumbido relajante moviéndose por su cuerpo. En un rincón de su mente, se dio cuenta de que en realidad podría estar borracho en este momento. Se sentía tan ligero como una pluma. Todo se sentía tan distante, todas sus preocupaciones, sus recuerdos y especialmente su dolor. Solo sintió un zumbido relajante moviéndose por su cuerpo. En un rincón de su mente, se dio cuenta de que en realidad podría estar borracho en este momento. Bueno, murmuró para sí mismo en un estupor ebrio. Al menos una cosa buena vino de no ser más un hombre lobo. Dejó que una sonrisa cansada viajara por sus labios. Luego trató de ponerse de pie, pero cuando rodó hacia un lado sintió una pequeña picadura. ¡Ay!, balbuceó antes de volver a sentarse. Stiles buscó en su bolsillo y vio que sus llaves se habían clavado en él. Sus ojos luego volvieron a la nueva llave misteriosa. Siguió mirándolo, preguntándose para qué era. Había hablado con su padre antes y le dijo que no había puesto una llave nueva en su anillo, por lo que Stiles no tenía ni idea de para qué era y, en este momento, no le importaba. Él estaba aquí, en la oscuridad, solo, mientras todos los demás estaban haciendo quién sabe qué. No pudo evitar recordar las burlas de Isaac antes. Stiles lo había fastidiado al no decirle a Scott que Isaac quería verlo, pero que no importaría porque lo más probable era que los dos estuvieran en el mismo lugar en este momento de todos modos. Pensó que cuando sus puertas finalmente se cerraran, todos podrían volver a la normalidad, pero Stiles no se sentía normal. Seguro, podía leer de nuevo y podía decir que definitivamente estaba despierto o dormido de nuevo, pero no estaba ni cerca de lo normal. Estaba empezando a sentirse un poco débil de vez en cuando y ahora estaba teniendo migrañas de la nada. No pudo evitar comenzar a sentirse inútil y por cómo Isaac actuó con él y cómo sabía que Scott estaba ignorando su consejo y ahora mintiéndole, estaban empezando a pensar que era menos importante incluso mantenerlo cerca. Se sentía un poco de presión hacia el interior de la parte posterior de su cabeza y fue a golpear su cabeza contra la pared un poco para tratar de sofocarlo. Luego fue a tomar otro trago rápido de la botella para que desapareciera. La presión comenzó a adormecerse, pero sus ojos comenzaron a nublarse mientras se dejaba caer sin vida donde estaba sentado en el suelo. Cuando Lydia decidió que era lo suficientemente largo como para llegar elegantemente tarde, se dirigió al desván para unirse a la fiesta de luz negra. Fue a buscarse un trago y simplemente deambuló, mirando a todos bailar y pasar un buen rato. Se fue a un rincón a disfrutar de su bebida cuando vio un destello verde y unos colmillos rojos. Ella puso los ojos en blanco cuando Aiden le hizo un rugido burlón. Estaba sin su camisa ya que todo su torso estaba pintado de verde neón y tenía colmillos de plástico de neón rojo en la boca. Sacó los colmillos falsos y le sonrió. No tan buenos como los de verdad. Lydia solo le sonrió. O como letal. Aiden asintió. Está bien, dijo. Claro, me lo merezco. Me merezco básicamente todo lo que dices sobre mí, pero, ya sabes, fui bastante instrumental para preparar esto. Ambos miraron a la fiesta en pleno apogeo frente a ellos. Todo esto. Lydia dijo como si no estuviera impresionada. Si quisiera ir a una rave, me subiría a una máquina del tiempo y volvería a los 90. Ella le dio un buen golpecito en el hombro antes de separarse de él. Aiden la miró mientras se iba y dejó escapar un gruñido de frustración. Desvió la mirada y notó que dos chicas lo miraban no muy lejos. Aiden dejó escapar un pequeño resoplido por la nariz y se dirigió hacia ellos. Lydia vació su taza y se inclinó junto a una columna. Dejó que sus ojos escanearan la habitación. Se fijó en Allison con buena parte del cuerpo pintado y ella estaba bailando con Isaac que tenía buena parte de la cara pintada. Parecía que se estaban divirtiendo. Oh, finalmente, suspiró Lydia. Se había dado cuenta de la forma en que esos dos se habían estado dando vueltas el uno al otro durante un tiempo, pero en realidad no se habían movido. Luego miró a su alrededor y vio a Scott decirle algo a Kira y luego alejarla de la pista de baile. Comprensiblemente.
Lydia vio la cantidad de atención que Scott parecía estar prestando atención a Kira incluso antes de que sucediera todo eso con Barrow y después de eso, seguramente les cambiaría las cosas. Luego dejó que su mirada se posara en Aiden, que estaba bailando sucio con dos chicas a un lado. Como era de esperar, Lydia apartó la mirada de la pantalla cuando un destello oscuro la hizo volverse. Vio algo en las sombras. Parecía como si alguien vestido todo de negro. No sabía quién o qué, ya que parecía desaparecer casi tan pronto como lo vio. Luego volvió a captar la misma raya negra y miró hacia arriba para ver una figura de negro, con una especie de máscara puesta. Parecía parpadear en su lugar como si estuviera allí y no estuviera al mismo tiempo. Luego desapareció por completo. Lydia estaba empezando a enloquecer un poco. Scott, dijo mientras retrocedía hacia el mar de cuerpos danzantes. Pero vio que las figuras oscuras aparecían de nuevo y no desaparecían. De hecho, parecía que se estaban acercando, para ella. Scott, gritó más fuerte y más espantosa. Pero nadie se acercaba a ella, a excepción de esas figuras sombrías. Entonces Lydia echó a correr y se fue a la terraza. Respiró hondo mientras cerraba la puerta detrás de ella. Estaba sola allí, así que pensó que estaría bien allí. Pero luego comenzó a escuchar lo que parecía un chasquido profundo o un silbido. Se volvió lentamente y vio algo que parecía salir de las sombras. Había un par de manos emergiendo y tirando hasta que una de esas figuras oscuras de antes emergió por completo. Lydia se giró y estaba preparada para gritar tan fuerte como pudiera, pero antes de que pudiera dejar escapar un sonido real, su boca fue cubierta por una segunda figura que apareció detrás de ella. Se inclinó y alcanzó el costado de su mejilla y Lydia se encontró rígida como una tabla. No podía moverse ni emitir un solo sonido a través de su boca abierta. Estaba aturdida y sintió que su interior comenzaba a congelarse. Más allá de las ventanas, nadie podía ver lo que estaba pasando ya que estaban completamente distraídos por el DJ y el brillo de toda la pintura luminiscente. Scott llevó a Kira al techo, donde todo estaba en silencio y estaban solos. Tomó una buena bocanada del aire fresco mientras Kira lo miraba. Ella señaló su mejilla. Tienes pintura sobre ti. Scott fue a frotarlo pero ella negó con la cabeza. Aún allí. Kira fue a sentarse mientras Scott se frotaba más fuerte la cara mientras se sentaba a su lado. Kira vio que todavía estaba allí y decidió sacar a Scott de su miseria. Aquí, déjame, dijo antes de lamerse el pulgar y usarlo para tratar de limpiar la pintura de la mejilla de Scott. El gesto hizo que Scott se echara a reír. No puedo creer que me acabas de mamar. Kira retrocedió ante eso. Yo no te crié, dijo defendiéndose pero divertidamente. Totalmente me hiciste mamá, dijo de vuelta. Kira luego inclinó un poco la cabeza y asintió. Está bien, podría haberte hecho un poco de mamá, admitió, lo que hizo que ambos sonrieran y se rieran un poco. Kira sonrió por un segundo antes de que la alegría pareciera abandonarla repentinamente. Ella frunció el ceño y volvió a mirarlo. ¿Cómo estás tan de acuerdo con esto? Quiero decir, te acabo de mostrar una foto que habría enviado a cualquier otra persona a correr. La sonrisa de Scott también se desvaneció, pero su expresión permaneció suave. No me pareció tan malo. Los ojos de Kira se entrecerraron. Parecía un demonio del infierno. Scott recordó cuando Kira le había hablado a él y a sus amigos sobre Bardo y sobre deidades pacíficas y coléricas. Sabía un par de cosas sobre cosas iracundas, pero no sentía ese tipo de sentimiento por parte de Kira. Fue todo lo contrario. Supongo que vi algo diferente, Scott se encogió de hombros. ¿Qué viste? Parecía que te estaba protegiendo. Como una armadura. Y no me parece un demonio, insistió. ¿Cómo crees que se ve? Ella le preguntó. Scott recordó la imagen que vio antes con sus ojos de lobo. Parecía un zorro. Isaac y Allison se balanceaban al ritmo de la música mientras mantenían sus miradas fijas la una en la otra. Isaac se sintió más tranquilo de lo que se había estado sintiendo durante todo el día cuando se permitió sentir la cálida palma de la mano de Allison acariciando su barbilla y comenzando a frotar su mejilla. Allison estaba moviendo su mano más arriba hasta que agarró ligeramente el lugar entre la oreja y el cabello. Isaac decidió acercarse y arriesgarse mientras se inclinaba para darle un pequeño beso, pero Allison se apartó de él. Pero Isaac no vio vacilación o torpeza en su rostro, sino perplejidad. Sus ojos estaban entrecerrados como si estuviera tratando de ver mejor algo. ¿Qué pasa? Le preguntó ella. Hay algo, en tu cabeza.
Detrás de tu oreja, explicó. Isaac se alejó más para poder sentir algo, pero no sintió nada. Allison luego lo apartó para que pudieran encontrar algo para que pudiera verlo mejor. Se fueron a una de las trastiendas donde Isaac sabía que había un espejo. Giró la cabeza y dobló la oreja para tratar de ver hacia dónde señalaba a Allison y vio que algo estaba marcado en su piel. ¿Qué es eso? Jadeó. Es algo así como un número 5. ¿Por qué Isaac tendría una marca del número 5 detrás de la oreja? Antes de que pudieran pensar más en eso, Isaac se puso rígido. ¿Se enteró que? Le preguntó suavemente. Allison se calmó y escuchó y pudo escuchar un leve sonido de gemido. Los dos miraron hacia el otro lado de la habitación y vieron que había algunos cúbitos de hielo derramados. Se movieron y vieron a Ethan tirado en el suelo, inquieto y mirando hacia afuera pero sin mover los ojos como si estuviera paralizado. Corrió y levantó la cabeza de Ethan y vio que Ethan parecía no responder y sus ojos estaban en blanco. Los propios ojos de Allison se agrandaron. Ella había visto esto antes, solo anoche con Isaac. Isaac se acercó y sintió que la piel de Ethan estaba helada. Así era él después de que esas cosas atacaran. Deben haber atacado a Ethan también, lo que significaría que la única forma de sacarlo de esto sería como el padre de Allison lo sacó de esto. ¿Qué estás haciendo? Allison preguntó cuando Isaac estaba tirando del brazo de Ethan. Activará la curación, explicó. Isaac no lo negaría. Iba a disfrutar haciendo esto. Rápidamente extendió sus garras y las clavó lo más profundo que pudo en la muñeca de Ethan. Los ojos de Ethan rápidamente se volvieron azules y se movió parcialmente mientras soltaba un rugido. Luego se desplomó y su respiración comenzó a normalizarse. Allison se acercó y giró la cabeza de Ethan hacia un lado. Detrás de su oreja, era visible un número 5 como marca. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Cuando terminó la canción, Aiden miró y vio que Lydia ya no estaba. Supuso que ella decidió irse. Aiden comenzó a irse, pero las chicas con las que estaba tiraron de su brazo para que se quedara con ellas, pero él simplemente tiró de su brazo y comenzó a alejarse. Estaba empezando a pensar que esta fiesta no era una buena idea después de todo. Fue a buscar a su hermano para decirle que se iba. Sintió otro tirón en su brazo pero vio que era Dandy. ¿Ethan? Preguntó Dandy. Pero él sacudió su cabeza. Aiden, lo corrigió. ¿Dónde está Ethan? Yo también lo estoy buscando. Danny negó con la cabeza. No lo he visto en media hora. Aiden ahora estaba un poco preocupado. Ese no era como su hermano en absoluto. Apenas escuchó a Danny preguntar si algo andaba mal cuando salió y trató de encontrarlo con Danny siguiéndolo justo detrás de él. Danny fue primero a revisar la terraza cercana y casi se sorprende. Aiden. Por aquí. Aiden corrió y vio que era Lydia. Estaba tendida en el suelo, con los ojos muy abiertos pero no los movía. Lydia. Lydia, ¿qué pasó? Preguntó mientras bajaba rápidamente a su lado. Pero ella todavía no se movía. ¿Lo que le ocurrió a ella? Rápidamente le preguntó a Dandy. Él solo sacudió la cabeza. No lo sé. Pero se está congelando. Prácticamente hipotérmica. Tenemos que llevarla adentro. Ayúdame, dijo acercándose para tratar de agarrarla. Dandy despejó el camino para Aiden cuando llegó detrás de él con Lydia en sus brazos. Hay un calentador allí, señaló hacia una esquina. Iré a buscar una manta. Aiden dejó a Lydia junto al calentador pero la mantuvo firmemente en sus brazos. Sabía que sería mejor que una manta. Apretó su agarre sobre ella y presionó su rostro contra sus frías mejillas tratando de dejar que ella absorbiera el extremo calor de su cuerpo. Oyó que la respiración de Lydia empezaba a estabilizarse y empezaba a moverse un poco. Salieron de la oscuridad, murmuró ligeramente. Aiden se giró para tratar de mirarla con más claridad cuando se congeló. Notó algo, detrás de su oreja izquierda. Era una especie de marca, y parecía un número 5 al revés. Derek parecía finalmente ser capaz de mover su cuerpo. Estaba tendido boca abajo en el pavimento y se empujó a sí mismo para sentarse sobre sus rodillas. Sintió una suave sensación de ardor detrás de la oreja y miró por el espejo retrovisor de su camioneta para ver que había algún tipo de marca detrás de la oreja. Apretó los dientes y dejó escapar un gran rugido. Muy por encima de él, en el techo del edificio tipo loft, los ojos de Scott se abrieron y fue a ponerse de pie. Podía escuchar el rugido vibrando en sus oídos.
Sabía a quién pertenecía. Derek. Parecía que había vuelto. Cuando Derek recuperó por completo sus sentidos de nuevo, entrecerró los ojos. Podía escuchar los sonidos de la música y una gran cantidad de personas encima de él. Él pisoteó hasta su loft y apretó los dientes y lo que encontró. Su lugar estaba lleno de gente, adolescentes, que lo usaban como su propio lugar de fiesta personal, con un DJ. Solo había un puñado de personas que sabían que se había ido y no les había dicho a ninguno que había regresado a la ciudad, pero todos eran sospechosos. No sabía quién o quiénes habían hecho esto, pero en silencio se prometió a sí mismo tratar con ellos más tarde, justo después de resolver el problema actual. Por ahora, sentía que el tiempo de fiesta había terminado. Pisó fuerte al DJ, pero fue detenido por un portero que fue y empujó su pecho. Lo siento amigo, pero Bloody Beatrox no acepta solicitudes, le dijo el tipo. Derek asintió pero siguió yendo hacia él de todos modos. El gorila lo empujó de nuevo. Hermano, en serio, le espetó. Dije que el DJ no. Pero Derek resopló y alcanzó el cuello del tipo. Él tomará el mío, dijo antes de arrojar al tipo a un lado. Derek luego alcanzó la mesa y la tiró con todo el equipo de sonido apagado para estrellarse contra el suelo. La música en el desván se apagó y todos dejaron de bailar y lo miraron directamente. Derek miró hacia todos ellos antes de explotar. Salir. Un segundo después, todos se fueron, incluido el DJ. Los ojos de Aiden se agrandaron al ver a Derek de nuevo y fue y movió a Lydia hacia Dandy. Sácala de aquí, le dijo. Ve a buscar a Scott, le dijo aturdida mientras Dandy la empujaba para ayudarla a salir del desván. Cuando la gente se iba, ninguno de ellos se detuvo para notar que 5 figuras sombrías estaban inmóviles en la habitación. Los únicos que los vieron fueron Aiden, Derek, Scott y Kira, que habían bajado del techo, y a Jason e Isaac, que estaba sacando a Ethan. Cuando todos los asistentes se fueron, los 5 se volvieron como uno solo y miraron en dirección a Aiden. Chicos, todos me están mirando, dijo nervioso. ¿Por qué todos me miran? Entonces las figuras comenzaron a moverse, como una sola, para él. Tanto Scott como Derek atacaron al más cercano y trataron de detenerlos. Sin embargo, las figuras se agacharon y se movieron para esquivar cada golpe con gran velocidad y gracia. Estaban dando vueltas y saltando alto en el aire, como ninjas. Derek y Scott no pudieron darles un solo golpe. Derek luego se empujó desde la pared cercana donde logró agarrar a uno de ellos y rápidamente fue a romperle el cuello. Derek se giró para llegar a otro, pero el que tomó no se cayó. De hecho, el aire a su alrededor se oscureció mientras parecía reparar su cuello roto al instante. Derek se giró para mirarlo justo a tiempo para que lo agarrara y lo arrojara contra la pared. La espalda de Derek golpeó la pared con tanta fuerza que no pudo levantarse. Scott trató de atacar a otro, pero este se apartó fácilmente de cada uno de los golpes de garra de Scott antes de que finalmente golpeara con la palma de su mano en su pecho y lanzara a Scott sobre sus pies y volara a través de la habitación. Scott golpeó la pared con tanta fuerza que cree que se ha dislocado el brazo. Con los 2 caídos, los 5 ninjas enmascarados continuaron acercándose a Aiden. Isaac soltó a Ethan y se acercó y preparó sus garras. El más cercano a él se giró hacia él y luego pareció hundir su mano en su pecho y luego sacó una espada samurái. Luego fue a rebanar y picar en el aire y le siseó cuando terminó. Ante la impresionante exhibición, Isaac rápidamente se fue y retrocedió dejándolo para volver a enfrentarse a Aiden con sus amigos. 2 de ellos agarraron a Aiden por los brazos y lo sostuvieron mientras un tercero se colocaba frente a él. Alguien haga algo, dijo a Jason desesperadamente. Pero Scott, Derek, Isaac y Ethan solo pudieron mirar junto con ella mientras la tercera figura iba a agarrar un lado de la cabeza de Aiden. Lo sostuvo y lo miró fijamente con brillantes ojos verde-amarillo. Luego soltó a Aiden y este cayó al suelo en un montón sin vida. Las 5 figuras luego se dieron la vuelta y ahora miraban a Scott. Scott rápidamente se puso de pie y se movió mientras los miraba hacia abajo. Se dio la vuelta y notó que Kira estaba detrás de él. Sus ojos estaban muy abiertos ya que había estado observando todo en silencio y solo miró a Scott con tensión. Apartó la mirada de ella para tratar de concentrarse en los atacantes. Les gruñó, pero eso no los detuvo mientras se acercaban. Pero se detuvieron cuando la habitación se iluminó. Miraron hacia las ventanas, al igual que Scott, y vieron que estaba saliendo el sol. ¿Qué diablos eran esas cosas? Scott jadeó. Pero nadie parecía tener una respuesta para él.
Isaac solo miró a Allison, quien miraba fijamente el lugar donde desaparecieron. Las 24 horas de tu papá terminaron, le dijo en voz baja. Allison suspiró. Parecía que ahora no tenía otra opción. Pero, primero trató de llamar a su padre, para decirle que esas cosas aparecieron de nuevo. En el apartamento, Chris escuchó sonar el teléfono, pero no pudo alcanzarlo. Estaba herido, sangrando, mientras se inclinaba y seguía chocando contra las paredes antes de caer al suelo. La cabeza de Stiles se sentía normal otra vez y comenzó a abrir los ojos, pero cuando lo hizo, se agrandaron. Primero, porque no estaba en el suelo sino que estaba parado firmemente sobre sus pies. Segundo, porque ni siquiera estaba parado en su piso. Era el piso de un salón de clases. El aula de química de la escuela. En su mano no sostenía la botella de licor, sino sus llaves. Específicamente, la llave misteriosa. De repente, Stiles escuchó la voz de Lydia distante mientras le preguntaba cómo Barrow pudo haber abierto la puerta. Se movió lentamente hacia el armario y giró la perilla para ver que estaba cerrada. Introdujo la llave, la giró y la puerta se abrió. Luego cerró la puerta. Luego, escuchó la voz de su padre diciéndole que alguien relacionado con la escuela y la policía podría haber descubierto dónde estaba retenido Barrow y haber manipulado el accidente. Luego tuvo destellos de memoria de su radio de la policía en su jeep, así como el cable que Isaac había encontrado pegado a su mochila. La respiración de Stiles se aceleró cuando se giró y miró hacia la pizarra a donde estaba el mensaje. Luego escuchó la voz del agente McCall diciendo que alguien le dejó un mensaje codificado a Barrow. Se colocó frente a los números y luego tomó la tiza. Luego se movió para escribir los números y vio que estaban en su letra. Fue él. Él había sido quien había escondido a Barrow y le había dejado el mensaje. Había preparado el choque múltiple para ayudar a Barrow a escapar. Fue él. Stiles luego abrió mucho los ojos cuando lo siguiente que supo fue que no estaba mirando al tablero, sino al techo. Estaba acostado en su cama, en su habitación, con la botella de vodka medio vacía junto a él, que se derramó cuando rápidamente se incorporó aterrorizado. Está escuchando esta novela gracias a El Catcher Audionovelas. Si la está escuchando en otro canal es porque la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Suscríbete. Final capítulo 8.